Fuera. La compañía ya no es tuya. Nunca lo fue. Eso es lo que mi tío me dijo frente a todo mi equipo en el momento en que firmé un acuerdo de $2 millones por el que pasé 3 años trabajando. Soy Celeste Navarro, de 29 años, y pensé que finalmente lo había logrado. Había dedicado toda mi década de los 20 a crear una startup de tecnología educativa que usaba IA para personalizar el aprendizaje para niños con TEA. Sin vida social, sin vacaciones, sin plan B. Solo yo, mi código, mi idea y la confianza ciega que le di a mi tío Raúl Navarro después de que mis padres murieran en un accidente automovilístico cuando tenía 15 años. El tío Raúl y la tía María me acogieron. Solía llamarlos mis segundos padres. Me criaron en Phoenix, me dieron un techo, me alimentaron, me enviaron a la escuela. Pero de lo que no me di cuenta entonces fue de que también estaban criando su plan de jubilación. En la escuela secundaria, yo era la huérfana sobresaliente que buscaba becas con calificaciones perfectas. Mientras tanto, su hija biológica, Belle, mi prima, era la niña dorada despreocupada que festejaba, compraba y nunca tuvo que enfrentar una sola consecuencia. Si yo sacaba una B, estaba decayendo. Si ella sacaba una D, eran no la estreses. Aún así, estaba agradecida. Sentía que les debía todo. Esa deuda me siguió hasta la edad adulta. Cuando cumplí 24 años y presenté mi idea de startup, Raúl se ofreció a ayudar con el papeleo legal y financiero. Dijo que los inversores confiarían más en él porque tenía la experiencia y yo era demasiado joven para parecer creíble. Dudé, pero él me había criado, confiaba en él. Así que firmé los papeles de registro de la empresa a su nombre mientras me concentraba en construir el producto. El mayor error de mi vida. Durante los siguientes años, trabajé incansablemente, dormí en la oficina, viví de comida para llevar barata y cafeína. Codifiqué la plataforma desde cero, realicé pruebas de usuario con escuelas, obtuve pequeñas subvenciones y lentamente gané tracción. Los inversores se rieron de mí al principio, pero seguí adelante y la semana pasada conseguimos nuestro primer gran acuerdo corporativo, un contrato educativo de $2 millones con una red escolar nacional. No podía creerlo. Descorchamos una pequeña botella de champán en la oficina, solo yo y mi equipo de 5. Todos estábamos llorando. Sentí que todo lo que había sacrificado finalmente había significado algo. Entonces apareció él. Raúl entró con una sonrisa petulante y un traje a medida, seguido de un abogado y una mujer que nunca había conocido, aparentemente una auditora corporativa. Aplaudió lentamente. Felicidades, Celeste. Has enorgullecido a la familia Navarro. Recuerdo que sonreí al principio, ingenuamente. No tenía idea de lo que se avecinaba. Entonces el abogado sacó una pila de documentos. Raúl se volvió hacia mí y dijo, según el acuerdo operativo, el control de la empresa permanece conmigo. Y como ya no estás alineada con la visión de nuestra familia, te estoy retirando de la empresa. Lo miré fijamente. ¿De qué estás hablando? Yo construí esto. Tú lo construiste, dijo fríamente, pero yo soy el dueño. Es mi nombre el que aparece en todos los papeles. Deberías haber leído la letra pequeña. Se me cayó el estómago. Mi equipo miró a su alrededor en estado de shock. Uno de ellos preguntó, Celeste, ¿es cierto? No pude hablar. Me temblaban las manos. Había confiado en él. No tenía ningún contrato formal que protegiera mi propiedad porque nunca pensé que lo necesitaría, no con la familia. Intenté defenderme. Le dije a Raúl que lo demandaría. Él simplemente se rió. ¿Con qué dinero? ¿Con qué abogado? Puedes llorar si quieres, pero ya no tienes una empresa. Esa noche empaqué lo poco que tenía de la oficina. Incluso cambió los códigos de la puerta. Fui a casa y me senté en la oscuridad durante horas, mirando las paredes vacías de mi apartamento. Todo lo que había construido, desaparecido en un día. Pero la peor parte no fue perder la compañía. Fue el mensaje de texto que recibí de Brielle, mi prima, que nunca movió un dedo por ese negocio. Me envió una selfie de ella sentada en la silla de mi oficina, con los pies sobre mi escritorio y una copa de vino en la mano. El pie de foto decía, gracias por hacer todo el trabajo duro. Nosotros nos encargamos desde aquí. Miré la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza,
y supe una cosa, voy a recuperarlo todo. Hasta el último pedazo. Y esta vez no me verán venir. No dormí esa noche. Me senté en el piso de mi habitación, con las rodillas contra el pecho, el teléfono todavía en la mano, mirando ese repugnante mensaje de Bell. Su rostro sonriente en mi silla, la silla en la que solía sentarme durante sesiones de codificación de 18 horas, se burlaba de mí con cada píxel. Quería gritar, tirar mi teléfono, quemar todo hasta los cimientos. Pero no lo hice. Simplemente me apagué. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico del nuevo equipo ejecutivo de la empresa. El asunto decía, próximos pasos para la transición. Le estaban dando a mi equipo nuevos contratos, menor salario, más horas, 0 opciones sobre acciones. Y a mí, ni siquiera un gracias. Solo una línea al final, devuelva cualquier propiedad de la empresa dentro de los 5 días hábiles. Fue entonces cuando finalmente llegaron las lágrimas, lágrimas calientes, furiosas y humillantes. No me quedaba nada. Sin trabajo, sin ingresos, sin protección. Pasé los siguientes días acurrucada en mi apartamento, ignorando a todos. Mis amigos enviaban mensajes de texto, mis antiguos compañeros de equipo llamaban. No dije nada. Estaba demasiado avergonzada. ¿Cómo le dices a la gente que dejaste que tu propio tío te robara a ciegas? Pero tocar fondo tiene una extraña manera de despejar la niebla. Al quinto día, me desperté con un mensaje de voz de mi antigua profesora de la universidad, la que me enseñó mi primera clase de aprendizaje automático. Había oído hablar del trato, pensó que era una gran victoria, quería enviarme sus felicitaciones. Ya no podía soportarlo más. No podía sentarme allí y ser una víctima en mi propia historia. Así que hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrí un cuaderno en blanco y comencé a escribir. Escribí todo. Cada correo electrónico, cada acuerdo, cada noche sin dormir, cada decisión que había construido la empresa. Cada momento en que Raúl había estado ausente mientras yo la mantenía viva. Luego empaqué una bolsa de lona, reservé un billete de ida a Seattle y dejé Phoenix atrás. ¿Por qué Seattle? Porque nadie me conocía allí. Era una pizarra limpia. Encontré un subarriendo a corto plazo, me inscribí en terapia y comencé a trabajar como autónoma para startups tecnológicas, principalmente codificación fantasma bajo un nombre diferente. No quería que nadie me relacionara con Navarro ahí. Necesitaba tiempo para... Bueno, también necesitaba tiempo para planear. Porque sí, iba a vengarme. No a través de la violencia o el drama, sino a través de algo más poderoso, el éxito. El éxito real, con mi nombre en él esta vez. Pero antes de que pudiera siquiera empezar, sucedió algo que me conmocionó más que cualquier otra cosa. Recibí un mensaje de Brielle. Era corto. Demasiado corto. Oye, ¿podemos hablar? Al principio estaba lista para bloquearla inmediatamente, pero algo se sentía mal. Así que hice clic en su perfil. Se habían ido las fotos de las vacaciones, se habían ido los almuerzos de lujo, los bolsos de diseñador, los pies de foto petulantes. La última publicación era una foto de su escritorio con un pie de foto que decía, cuando el trabajo duro finalmente da sus frutos. Excepto que era mi escritorio y mi trabajo. La miré fijamente durante mucho tiempo antes de finalmente escribir, ¿por qué? Su respuesta llegó en segundos. Porque nunca me gané nada de esto. Y creo que cometí un gran error. Mis manos se congelaron sobre el teclado. ¿Era esto culpa, manipulación o algo completamente distinto? Entonces llegó el golpe final. Envió una nota de voz. Dudé, luego pulsé reproducir. Su voz temblaba. Celeste, tú construiste esa empresa. Ni mi papá ni yo. Y escuché lo que planea hacer a continuación. Si todavía te importa lo que creaste, tenemos que hablar pronto. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo más grande estaba sucediendo. Raúl no solo estaba robando mi pasado, estaba a punto de destruir mi futuro. Me encontré con Belle en un pequeño restaurante en las afueras del centro de Seattle. Entró sola, sin maquillaje, con una sudadera con capucha sobre la cabeza y los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Era la primera vez que la veía verse humana. No pulida, no petulante, solo pequeña.
Sé que probablemente soy la última persona que quieres ver, dijo deslizándose en el reservado. No te equivocas, respondí con los brazos cruzados. Nos sentamos en un silencio tenso. El tintineo de las tazas de café y el zumbido distante del tráfico exterior eran los únicos sonidos entre nosotras. Finalmente, ella lo rompió. Mi papá planea vender la empresa, dijo en voz baja. Lo llama una salida estratégica, pero es turbio. Se reunirá con un comprador la próxima semana. Una empresa china. Sin transparencia, sin comité de ética. Ni siquiera les importa la educación. Quieren tu algoritmo para vigilancia. Sentí que se me retorcía el estómago. Mi algoritmo no era solo código. Era algo que había pasado años moldeando con maestros y terapeutas, diseñado para ayudar a los niños a aprender mejor, no a espiarlos. A él no le importa lo que le pase, dijo Brielle. Solo quiere una gran ganancia. Y una vez que se cierre el trato, tu nombre será borrado de todo. Cada nervio de mi cuerpo zumbaba. Esto ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de proteger algo que había construido para el bien. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté. Ella bajó la mirada. Porque me equivoqué. No me di cuenta de hasta dónde llegaría. ¿Y por qué? Su voz tembló. Él me está haciendo lo mismo ahora. Eso captó mi atención. Me prometió un puesto de directora creativa, dijo con amargura. Pero ahora dice que solo soy una figura decorativa temporal hasta que la nueva empresa tome el control. Después de eso, estoy fuera. Sin acciones, sin indemnización, nada. Quería sentirme satisfecha. Realmente lo quería. Pero todo lo que sentí fue un tipo de ira más profunda. Porque eso es lo que hacía Raúl. Usaba a la gente, la criaba con falsas promesas y luego les quitaba la alfombra cuando más le beneficiaba. Me incliné hacia adelante. ¿Tienes pruebas? Ella asintió y sacó una memoria USB. Contratos, correos electrónicos, grabaciones de audio. Se volvió descuidado. Tomé la unidad. Mi corazón latía con fuerza. Esto era todo. La influencia que necesitaba. El clavo en el ataúd. Pero no era suficiente con exponerlo. Quería que sintiera lo que yo sentía, la humillación pública, la impotencia, la fría conmoción de perder todo lo que creías que era tuyo. Así que me puse a trabajar. Pasé la siguiente semana elaborando un plan. Contacté a una abogada que conocí a través de un trabajo freelance, alguien que se especializaba en robo de propiedad intelectual y fraude tecnológico. Aceptó ayudarme con honorarios de contingencia una vez que le mostré los archivos. Me puse en contacto con un antiguo inversor que había estado interesado en mi trabajo antes de que Raúl lo apartara. Estaba furioso cuando se enteró de la verdad. Elaboré una presentación completa de cómo el producto era mío, desde el diseño del algoritmo hasta los estudios de datos de usuario, todo con marcas de tiempo, todo verificable. Y luego me puse en contacto con la única persona que podía desbaratar el trato de Raúl desde dentro, la jefa de adquisiciones del comprador, una mujer llamada Dra. Gwen. Solicité una videollamada privada, me hice pasar por un desarrollador externo preocupado y presenté la verdad. Escuchó atentamente, tomó notas, pidió pruebas. Lo envié todo. Al final de la llamada, dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por informarnos de esto. No hacemos negocios con mentirosos. Estaba eufórica por la adrenalina. El trato estaba muerto. Pensé que había ganado. Hasta que recibí la carta. 2 días después, llegó un sobre a mi apartamento. Sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel. Una orden de cese y desistimiento de Navarro ahí acusándome de espionaje corporativo. Miré la firma al pie, Brielle Navarro, CEO. Sentí que la sangre se me drenaba de la cara. Me había traicionado de nuevo. Comenta el número 2 si quieres ver cómo derribo a Abel después de su brutal traición final. Esto no ha terminado. Ni mucho menos. Debería haberlo sabido. Debería haberlo sabido en el momento en que Bel entró en ese restaurante con aspecto de estar destrozada. Era solo otra máscara, otra actuación. Esta vez estaba lista.
La carta de cese y desistimiento acusándome de espionaje corporativo era una táctica de miedo, una de aficionados. Raúl puede haberle enseñado a Bell a mentir, pero nunca le enseñó a limpiar un rastro legal. Y la memoria USB que me dio, olvidó borrar los metadatos. Cada archivo en ella se creó desde su correo electrónico del trabajo, su dirección IP. Se expuso a sí misma. Le llevé todo a mi abogada, que se rió cuando leyó la carta. Están tratando de intimidarte porque saben lo que se avecina. Exactamente. Porque para cuando Brielle envió esa carta, la verdadera venganza ya había comenzado. Verás, después de esa llamada con la doctora Gwen, no me detuve. Había estado construyendo silenciosamente una nueva empresa desde cero, una versión mejor de lo que Navarro ahí había robado. Más rápida, más inteligente, con salvaguardas éticas mejoradas. Todo bajo un nuevo nombre. Un nombre que solo yo poseía. Y ya no estaba sola. El inversor que Raúl había alienado, firmó como mi socio silencioso. Mi antiguo equipo, cada uno de ellos, se había puesto en contacto después de escuchar rumores de que el turbio trato de Raúl se había caído. Ni siquiera tuve que preguntar. Se ofrecieron como voluntarios. Recordaban quién realmente construyó la empresa. En 3 semanas teníamos un prototipo funcional y una demostración de lanzamiento suave. En 6, teníamos 5 escuelas en Seattle probándolo en silencio, fuera del radar. Luego llegó la rueda de prensa. La programé a la perfección, justo 2 días antes de la reunión anual de accionistas de Navarro AI. Publiqué un comunicado público, la exfundadora de Navarro AI lanza una startup de educación ética con total transparencia. Adjunté un PDF completo que detallaba el origen de mi trabajo, los contratos manipulados y el nombramiento falso de Brielle como CEO, respaldado por correos electrónicos, mensajes y registros de código con marcas de tiempo. Se volvió viral. Los blogs de tecnología publicaron titulares como robo de startup expuesto, CEO acusada de robar IA a su creador, traición familiar en el corazón del escándalo de EdTech. En cuestión de horas, el sitio web de Navarro AI se desconectó por mantenimiento. Pero no había terminado. Presenté una queja oficial ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos impugnando la propiedad del algoritmo basándome en la autoría original, ya que tenía registros completos de la creación de mis repositorios de Git y testigos que declararon haberme visto construirlo línea por línea. El caso era sólido. Luego llegó el golpe final. Filtré anónimamente documentos internos a la Junta de Educación del Estado de Arizona, demostrando que Raúl había tergiversado las métricas de datos de los estudiantes en los lanzamientos iniciales para obtener subvenciones. Eso desencadenó una investigación que puso a Navarro AI en espera inmediata para todos los contratos públicos. Su financiación se congeló de la noche a la mañana. Estaba tomando café cuando vi la noticia, Navarro AI bajo investigación estatal. La CEO Brielle Navarro se niega a comentar. Se sintió indescriptible. No felicidad, ni siquiera alivio. Solo justicia. Pero entonces sucedió algo que no vi venir. Recibí una llamada de un número desconocido. Respondí, por un momento, nadie habló. Luego llegó una voz que no había escuchado en años. Celeste, soy la tía María. Mi corazón se detuvo. Raúl ha sido arrestado, dijo con voz temblorosa. Hay una orden de arresto contra Brielle. Se ha ido. Vació sus cuentas y... ¿Qué? Susurré. Se lo llevó todo. Incluso la casa. No nos queda nada. Guardé silencio. María comenzó a llorar. Cometió un error. Pero nunca imaginamos que ella le haría esto a él, a nosotros. No sabía qué decir. Por una vez, fui yo la que se quedó sin palabras. Porque mientras yo planeaba mi venganza, Bell había estado planeando la suya. 3 semanas después de la llamada de la tía María, recibí una alerta de uno de mis rastreadores legales. Bell había sido localizada en Miami. Estaba viviendo bajo un nuevo nombre, alojándose en un condominio de lujo pagado con una cuenta de criptomonedas en el extranjero. Aparentemente, mientras Raúl estaba ocupado manipulando a los inversores, Brielle estaba preparando su propio plan de escape, transfiriendo silenciosamente fondos de la empresa a cuentas fantasma, redirigiendo pagos de licencias y falsificando aprobaciones de la Junta. No solo me había robado a mí. También le había robado a él. Pero aquí está la cosa.
En todas sus maquinaciones, Brielle olvidó un pequeño detalle, el código. Nunca entendió cómo funcionaba. Nunca tocó el producto. No se dio cuenta de que meses antes de que todo esto explotara, yo había incrustado una firma de seguridad única en el algoritmo. Mi huella digital, línea por línea. Era sutil, enterrada bajo capas de lógica de backend. Pero estaba allí. Irrefutable. Y acababa de recibir la confirmación de la oficina de patentes. Mi autoría había sido reconocida legalmente. Eso significaba que cada implementación de mi código, cada licencia que Brielle había vendido bajo Navarro AI, era ahora una violación de la propiedad intelectual. Mi abogada envió avisos de cese y desistimiento a cada cliente que Navarro AI había tocado. Los contratos comenzaron a caer como moscas. Bell intentó tomar represalias haciendo una declaración pública en las redes sociales, pintándose a sí misma como la verdadera creadora, la mujer incomprendida que fue traicionada por socios celosos. Estaba tratando de cambiar la narrativa. Así que hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Le conté todo al mundo. Publiqué una cronología completa en LinkedIn y Medium. Presenté los correos electrónicos, las firmas, la transferencia de propiedad y la traición final, el intento de Bell de acusarme con un cese y desistimiento mientras secretamente le robaba a su propio padre. En 48 horas, la publicación tenía más de 2,3 millones de visitas. Los periodistas tecnológicos la recogieron. Los podcasts me llamaron para entrevistas. Un titular decía, la mujer que superó a su familia y recuperó su imperio. Mientras tanto, el nombre de Brielle fue incluido en la lista negra en toda la comunidad tecnológica. Se vio obligada a huir de Miami cuando la SEC inició una investigación por fraude sobre las finanzas de Navarro AI. Con el IRS, los fiscales estatales y 3 demandas civiles acercándose, no le quedaba un lugar seguro para esconderse. En cuanto a Raúl, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Perdió todo, su casa, su reputación y el falso imperio que intentó construir sobre mi espalda. Cuando vi su foto policial en línea, no me quedó ira. Solo silencio. Recibí un correo electrónico de él más tarde. Solo 2 líneas. Tú ganas. Lo siento. No respondí. No lo necesitaba. Porque ya no estaba haciendo esto por una disculpa. Lo estaba haciendo por la niña que una vez creyó que la familia significaba protección. Por la joven que construyó algo con sus propias manos solo para ver cómo se lo arrebataban las personas en las que más confiaba. Lo estaba haciendo para demostrar, principalmente a mí misma, que nunca fui solo el plan B de alguien. Ahora dirijo mi empresa desde una oficina iluminada por el sol en Seattle, con un pequeño equipo que me respeta, cree en la misión y conoce la verdadera historia. Las escuelas a las que servimos, saben quién hizo esto, cuyo nombre está en cada línea de código. Tengo paz ahora. No porque todo sea perfecto, sino porque luché por ello y gané.